Hoy vamos a meditar, primeramente, qué es el bautismo cristiano. ¿Qué es el bautismo? Si llegara una persona de allá afuera y hablando de ese tema del bautismo y te dijera, ¿qué es el bautismo? ¿Qué le dirías? Dirías, es algo que hacen ahí en ese lugar. ¿Le dirías eso? No podrías decírselo. Le dirías, es algo que pide el pastor y el consistorio que se tiene que hacer para ser parte de la nueva vida. Fíjense, hermanos, el bautismo es un sacramento, es un acto santo que viene del Nuevo Testamento, fue instruido por Jesús y solamente es admitido solamente para que una persona pueda ser considerada de la iglesia visible. ¿Cuál es la iglesia visible? Somos todos los que hoy estamos aquí, en esta vida, en este mundo y con este cuerpo. Ahorita vamos a ver qué es el bautismo. Pero yo quisiera llevarlos, hermanos, a que pensemos por un momento qué sigue después del bautismo. ¿No les ha pasado, hermanos, que compran algo? No sé, un equipo celular, por ejemplo. Ya están bien contentos y resulta ser que en el manual de usuario, que casi nunca vemos, ese equipo incluye ciertos beneficios. ¿Qué incluye? Que te lo reparan. A mí me pasó que compré un equipo y se me rompieron mis manos libres y el manual decía que yo tenía acceso a que me los repusieran íntegramente. Y no supe hasta que me quedaba un mes del año de vigencia. Así nos llega a pasar. Fíjense, hermanos, que guardando las distancias, después del bautismo, hay una serie de beneficios de los que nosotros podemos echar mano como cristianos a lo largo de nuestra vida en este mundo. Hoy vamos a meditar en ello. Cierren los ojos antes. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú nos permites reunirnos aquí, Padre, para poder meditar en tu palabra, recordar este hermoso pasaje de tu bautismo, del bautismo de tu Hijo. Señor, te suplico y te ruego que tú abras nuestro corazón para poder entender tu palabra, guardarla y ponerla en práctica en su debido momento. Gracias te doy por la vida de este puñado de hijos fieles que están aquí para escuchar tu palabra. Señor, háblanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Si una persona entrara allá afuera y nos preguntara qué es el bautismo, usted bien podría decirle, sabes, el bautismo es como una señal, es como un símbolo. Es un símbolo, primeramente, de un pacto de gracia. Un pacto de gracia entre Dios y la persona que lo hace. Es una forma de decir que una persona es injertada en Cristo. Es una señal de que diga que una persona ha sido regenerada, que sus pecados han sido perdonados y sobre todo de que esa persona ha rendido su vida a Dios, ha rendido su vida a Cristo y vive en la novedad de la vida. Por algo es que el bautismo solamente se comparte una vez. Incluso cuando, por ejemplo, nosotros los que tenemos niños, o los que tuvimos niños, los bautizan de pequeños, cuando crecen no los bautizan, se hace otra cosa que se llama la profesión de fe, que es una declaración abierta que se hace ante la iglesia, donde la persona, o donde el que era niño y ahora ya es adulto o ya es jovencito, declara abiertamente su confianza en Dios, que lo sigue a Él y que rinde su vida a Dios y a Jesucristo. Ahora bien, ¿quién imparte el bautismo? Bueno, lo imparte un ministro legalmente llamado para tal fin. No es de que yo como papá pueda bautizar a mis hijos o que el abuelo de mis hijos pueda bautizarlo a él. No, esto lo hace un ministro. Porque esto es algo que se hace conscientemente en el nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, uno pensaría, uno podría decir, y eso no lo podrían reprochar las personas que están fuera de la iglesia. ¿Ya viste ese cuate? Se bautizó y vive igual. Es igual de picaflor, es igual de grosero, es igual de mentiroso. Déjenme decirles, hermanos,
que si bien es cierto, el bautismo es un acto santo, importante, la gracia y la salvación no están inseparablemente unidas a ellas. ¿Qué quiere decir? Que no todos los que son bautizados son regenerados, y también no todas las personas que no son bautizadas, o más bien muchas personas que no son bautizadas, seguramente van a ser regeneradas y salvadas por Dios. Pero en el bautismo hay algo que nosotros como cristianos debemos comprender claramente, hermanos. La eficacia del bautismo no está ligada precisamente cuando se administra, no, se manifiesta y se otorga cuando el Espíritu Santo dispone por su gracia que se manifieste. ¿A qué me refiero? Una persona es bautizada, ¿qué les gusta? A los 15 años. El jovencito, la señorita es consciente, pero después resulta que se casa con el inconverso, la persona no lo deja venir al templo, se va. No quiere decir que el bautismo no haya sido efectivo. Confiamos en que en algún momento el Espíritu Santo va a dar efectividad a ese acto y se manifestará y se otorgará en la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que sigue después del bautismo? Miren, les voy a contar una historia. Conocí a un joven, o esa es la historia de un joven, que fue bautizado con un montón de chicos en la iglesia. Pero este joven resulta ser que luego pues, no era tan santo, ¿no? Luego hacía cosas que no debía, se metía en problemas. Y cada vez que iba a una campaña de evangelismo, aunque ya había sido bautizado, el que hacía el llamado y decía, y quien quiera entregar su vida a Jesucristo, levante la mano y vamos a ir a su lugar y vamos a orar por él. Y ese joven siempre levantaba la mano. Es más, lo veían sus amigos, decían, oye, pues no que te bautizaron a ti, ¿cómo que estás levantando la mano para aceptar a Cristo? Sí, ese joven no entendía lo que significaba el bautismo y lo que conlleva y lo que sigue después del bautismo. La historia la conozco bien, porque ese joven fui yo, hermanos, durante mucho tiempo. ¿Qué sigue después del bautismo? Es más, ¿qué beneficios? ¿Qué recibimos después de ser bautizados? No, el bautismo no tiene que ver solamente con que tú llegues a una iglesia y quieras ser parte de la iglesia. Sí, es un elemento externo al bautismo. La persona que se bautiza aquí, que pasa aquí, que el pastor lo bautiza, le hace las debidas preguntas, ya forma parte de la iglesia, en este caso de la iglesia de Nueva Vida. Pero ese no es el único beneficio que obtiene. Eso no es lo único que recibe esa persona al ser bautizada. Fíjense bien, hermanos, que en este pasaje, en este pequeño pasaje de 3 versículos, vamos a encontrar 4 cosas que nosotros recibimos una vez que somos bautizados. 4 cosas de las que podemos echar mano toda nuestra vida cristiana. 4 cosas que van a traer salud a nuestra alma y a nuestro espíritu. Vayamos al versículo 9. Está Jesús. El Evangelio de Marcos es muy parco respecto a la narración de este suceso. Dice el versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Jerusalén de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista. Es muy simple, ¿no? Así como si dijera, pues llegó Jesús de Galilea y se bautizó, y Juan lo bautizó. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, es un poco más amplio en la narración. De hecho, narra y dice que Juan no quería bautizar a Jesús, y no porque no quisiera, simplemente porque decía, yo no te debo de bautizar, tú me debes de bautizar a mí. Miren, les voy a explicar qué era el bautismo. Imagínense que yo soy un hombre que llego al corazón de la gente y le digo, tú estás viviendo en pecado, estás haciendo esto que no agrada a Dios, así que debes arrepentirte y rendir tu vida a Jesús. Y como tengo la mano, la labia que Dios da, esa persona de pronto sentía en su corazón una carga y venía y decía, Juan, ayúdame, porque sí es cierto, yo soy un pecador. Entonces Juan decía, vente, te voy a bautizar. ¿Y qué significaba? Estaba el río y la persona era metida al agua.
Eso significaba que la persona de pronto su vida pasada moría y cuando lo levantaban, que era un minuto, un tiempo después, unos segundos después, significaba su nueva vida. Significaba que esa persona acababa de entregar su vida. Estaba arrepentido de sus pecados, estaba dispuesto a dejar esa vida pecaminosa y a vivir una vida con Jesús, con Dios en este caso. Por eso Juan no quería bautizar a Jesús. Tú no tienes pecado. ¿Cómo te voy a bautizar? ¿Qué pecados traes para hacer este acto? Y sin embargo Jesús le pide que lo hagan. Hay algo que Jesús nos va a enseñar en este versículo. Y es que después de que somos bautizados, hermanos, vamos a aprender durante toda nuestra vida cristiana algo que se llama humildad. Algo que se llama humildad y que no nos gusta. Cristo en este momento estaba en estado de humillación, no solo porque tenía un cuerpo de humano, sino porque era semejante a carne y porque en un momento, en unos años después, iba a ser hecho pecado por nosotros, aunque él nunca conoció el pecado, porque se estaba humillando, porque se estaba sometiendo a la obra de Dios. El Señor quería que pasara eso y él dijo, claro, yo lo voy a hacer. Él mismo decía, para mí hacer la voluntad de Dios es mi alimento. Así que él estaba en humildad porque lo estaba haciendo. A partir de aquí comienza el ministerio público de Jesús. Y sin embargo, en este acto, en el bautismo, Jesús se identifica con los pecadores, al cual iba a ser un sustituto para ellos en la cruz del Calvario. Cuando vemos un mapa, aquí vamos a ver, imagínense, aquí arriba está Galilea. Imagínense la ciudad de Querétaro. Y el Jordán está acá abajito, la ciudad de México. ¿Cuántos kilómetros serán? ¿Unos 200? Bueno, quizás más de 100, ¿no? Más o menos esa era la distancia que tuvo que recorrer Jesús de Galilea hacia el río Jordán, donde estaba Juan. Estoy hablando en un tiempo que no había carros, que había ciertas diligencias, pero eran muy caras y solamente las usaban los ricos. Sí había los caballos, había las mulas, pero solamente el que tenía dinero tenía acceso a esos animales. Y Jesús no era de esa gente. Él tuvo que hacer la caminata porque estaba dispuesto y estuvo dispuesto a caminar esa distancia para entrar en una comunión con Dios. Fíjense, hermanos, todos nosotros nos gusta ser admirados, ¿a poco no? No sean tan mentirosos, a todos nos gusta, ¿no? Es más, a todos nos gusta ser tenidos por algo. Que cuando vayamos por la calle digan, uff, esa mujer, esto es exitosa. Ese de allá, un maestrazo, maestrazo en inglés. Uff, ahí ese jovencito lo que hace, lo hace súper bien. Uff, allá tenemos a un conferencista que capta la atención de multitudes. A todos nos gusta, ¿no? Todos nos gusta ser considerados como personas altamente solventes en el éxito. ¿No? ¿O a alguien no le gusta eso? A todos nos gusta, hermanos. Y sin embargo, el Señor Jesús en su ejemplo nos va a enseñar, con su ejemplo mismo, que en la vida cristiana hay que empezar desde muy abajo. Hay que empezar desde muy abajo para subir como un edificio grande, majestuoso, esos que se construyen ahí en el Paseo de la Reforma, ahí que se construyen en las grandes ciudades. Esos edificios majestuosos tienen muchos metros de cimiento para que puedan sostener toda esa majestuosidad. La humildad va delante del honor y Dios honra a todos aquellos que le honran a Él con humildad y obediencia. Hermanos, algo que nosotros aprendemos después de que somos bautizados es humildad, hermanos. Miren, cuando llegamos a Cristo, todo es novedad. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, los que ya tienen mucho tiempo, los que no tienen tanto,
cuando conocieron a Jesús. Todo es novedad. Todo es muy padre, claro que sí. Cuando hay una conversión real, todo se vuelve agradable. Pero resulta ser que vamos por la vida cristiana y de pronto se nos olvida ser humildes. Se cuenta que una vez el pastor Moody, ese famoso evangelista del siglo XIX, llegó a una ciudad, y nos pasa como este evangelista. Llega a una ciudad, habla a multitudes del pasaje del buen samaritano, mucha gente viene, se arrodilla, se convierte. Ese hombre tiene la labia suficiente dada por Dios para llegar al corazón de la gente. Al día siguiente tiene que tomar un tren para ir a su casa. Entonces sigue extasiado, sigue orgulloso de lo que Dios hizo en la vida de muchos por medio de él. Y entonces dice esa historia que resulta ser que un borrachito sube también al tren y lo encuentra. Y miren, ¿cómo son los borrachos cuando andan bien alegres? Son bien burlones, ¿no? Y te dicen lo que no te gusta, dicen que los únicos que dicen la verdad son los niños y los borrachos, ¿no? Y sube el borracho y le dice, sí que tú eres el evangelista y el que dices que vivimos mal. Pues fíjate que ni hablas bien y te entendí lo que dijiste. Ahí está el borracho, ¿no? Diciendo. Y mira, y vi cómo te movías, a mí no me dice nada eso. Imagínense al borracho. El predicador no lo aguanta, le dice al de los boletos, a ver, ven, quítame este borracho, mira, ya me está fastidiando. El de los boletos le dice al borracho, vente, vamos a seguirle por acá. Lo sientan, empieza a platicar y como buen borracho, ¿qué hacen los borrachos después? Se duermen como niños también. No solo dicen la verdad, se duermen como niños. El predicador se da cuenta de su error y dice, yo tuve la oportunidad de hablarle a mucha gente un día antes de la historia del buen samaritano y hoy yo preferí ser como el sacerdote y el levita de esa historia. Fíjense, hermanos, que nosotros como seguidores de Cristo debemos de estar dispuestos, después de que nos bautizan, a aprender y a vivir humildad. Una humildad como la de nuestro Maestro, de estar dispuestos a vivir toda clase de penurias y situaciones en aras de estar en comunión con nuestro Señor. Que no se te olvide eso, hermano. Yo estoy seguro que si todos aquí aprendemos humildad, vamos a cargar una mochila menos a nuestra vida diaria y vamos a ser libres. No vamos a cargar ese peso que es el orgullo, que es la soberbia y que solo incluso traen daño a nuestra vida. Pero hay algo más que Jesús nos va a enseñar que vamos a recibir una vez que somos bautizados. Dice el versículo 10 que pasa algo sorprendente. Dice así: y luego cuando subió del agua, porque Jesús lo bautiza en el agua, dice que vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo que descendía sobre él como paloma. Vamos a centrarnos en los cielos abiertos. Jesús es zambullido en el agua y dice que los cielos son abiertos. Miren, imagínense la escena, ¿no? Es como de Hollywood, de película de Hollywood. Sale Jesús del agua, les digo, los zambullen, sale y de pronto se abren las nubes, ¿no? Yo creo que eso pasó porque al decir cielos abiertos, algo se abrió en el firmamento, lo cual fue seguramente para animar a Jesús en su empresa, para mostrarle un prospecto de gozo y gloria puestos delante de él. También yo creo que ese evento fue tan público que todos lo pudieron ver para que todos reconocieran a Jesús y se sometieran a él. Pero también tiene un simbolismo, hermanos. El pecado cierra los cielos. ¿Estamos de acuerdo? El pecado, ninguna persona pecadora tiene acceso a Dios. Están cerrados. El pecado cierra el acceso a Dios. Pone una barrera entre el hombre y Dios. Y sin embargo, Jesús viene a hacer eso que abre esa barrera. Viene a abrir los cielos y se permiten
que caigan luces de amor y de la presencia de Dios a las personas. Eso es lo que hace Jesucristo. Lo que es más, Él es la escalera puesta en la tierra que nos da acceso al cielo. Cielos abiertos. Después de que somos bautizados, hermanos, vivimos una dimensión desconocida, desconocida hasta ese momento. Porque miren, empezamos a vivir una vida en Jesús. Aquí yo quisiera que pensáramos ese momento. Empezamos a vivir una vida en Jesús y de pronto empiezan a suceder cosas de las que nunca pensamos que podrían suceder. Miren, se los voy a plantear así. De pronto cosas imposibles, que parecían imposibles, se vuelven posibles. Resulta ser que la persona era muy orgullosa y no perdonaba nada, de pronto perdona. Sí, habemos gente, o hay gente que es muy sentida, que si no la saludas, que si no le dices hola, si no la miras, si no haces esto, se enoja. De pronto esa persona ya no carga con eso, perdona. De pronto cuando le era muy fácil odiar a las personas, de hablar mal de ellas, de pronto, en vez de odiarlas, tiene la capacidad de amarlas. De pronto cuando esa persona que era virgen, a la Virgen del Codo, de pronto da manos llenas, y ni lo reconoces, ¿no? Dices, wow, esta persona no daba ni las gracias, y ahora da con libertad. Y es que miren, cuando empezamos a vivir la vida en Cristo, nos volvemos generosos en amor, en gracia, en gentileza, para todos aquellos que nos rodean, aún sin que esperemos algo a cambio. Y miren, esto es un logro de Dios, no es un logro de nosotros. Lo mejor, hermanos, es que tenemos acceso a lo que Dios nos ofrece. Y entonces, nuestras percepciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos van cambiando. Una forma de decirlo es que llegamos a Jesús tal y como somos y no nos quedamos tal y como somos. Hay un cambio. Yo sé, hermanos, que en la vida diaria, en la vida del cristiano, hay cosas que nos desgastan almáticamente, espiritualmente, que van mellando en nuestra confianza en Dios. Sí, vienen problemas, situaciones difíciles, enfermedades, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hermanos, el Señor nos abre los cielos, nos deja cielos abiertos, de tal forma que podamos vivir la vida sin esas cargas, sino más bien viendo cosas que antes eran imposibles, ahora siendo posibles. Una cosa que se hace posible es que recibimos el Espíritu Santo. Aquí dice el pasaje que se abren los cielos y el Espíritu Santo, como paloma que desciende sobre él. Se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende con forma de paloma. Lucas 3:22 especifica que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma, y aquí lo dice un poco también, dice, y el Espíritu Santo como paloma descendió sobre él. Aquí dice como paloma, pero Lucas dice que sí, el Espíritu Santo tal cual descendió en forma corporal como una paloma. Lo cierto es que todos los que vieron este momento, todos los que estaban aquí en este lugar, lo vieron, porque lo narran los 4 evangelistas. Todos lo narran. De alguna forma, todo fue público. Todos vieron esa paloma, pues. No fue como que, unos sí vimos una paloma, otros no vimos una paloma. Todos vieron la paloma. Dice la historia que el Espíritu reposa sobre él, pues porque Jesús es el profeta de profetas. Miren, cuando los profetas hablaban, su profecía, valga la redundancia, al pueblo, le hablaban al rey, le hablaban a alguna aldea o a una ciudad específicamente, lo que pasaba es que el Espíritu Santo venía sobre ellos, y entonces en ese momento ellos tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo y tenían que salir a hablar.
En el caso de Jesús no fue así. El Espíritu Santo no solo vino sobre él, sino que reposó sobre él. Él había de ser la cabeza de la iglesia, por lo tanto el Espíritu Santo tenía que permanecer en él, había que permanecer en él, llenarle sobreabundantemente para que de su plenitud recibiéramos nosotros. Así lo dice Juan 1, 32 y 33. Y en este pasaje, hermanos, fíjense, hay algo interesante que narra Juan. Déjenme ir a Juan 1, 32 y 33. Dice así: y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Está hablando Juan el Bautista, que él no conocía al Mesías, pero el Señor le da una señal. De acuerdo a Lucas, Juan el Bautista era primo de Jesús, eran parientes, se conocían, seguramente hasta jugaron juntos, así como esos dos jóvenes que están ahí, que jugaron de niños, seguramente así fue con Jesús. Jugaron la pelota, jugaron las carreras, jugaron a lo que sea, seguramente. Pero Juan nunca se entendió, nunca se enteró, nunca se imaginó que su primo Jesús era el Mesías. Juan solo tenía la certeza de que iba a haber una señal que Dios le iba a dar para identificar al Mesías. ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Vio el Espíritu Santo? ¿Ustedes qué piensan? Pregunta, ¿se puede ver al Espíritu Santo? No, sí, como que no están muy convencidos. ¿Se puede o no se puede? ¿Dónde dice que sí? Bueno, luego me dices. En realidad no lo vio. Porque déjenme decirles que este cuerpo y estos ojos no pueden ver tal cual el Espíritu Santo. Pero sí vio la paloma. Vio una paloma que era el símbolo del Espíritu Santo. ¿Todos conocemos las palomas? Las palomas son como los gatitos que dicen miau y luego se te acercan y hasta se te meten en tus piernas. ¿Así son las palomas? ¿Son como los cachorros que te ven y sacan su lengua y quieren que juegues con él? No, las palomas, ¿qué son? Es más, ¿a quién se les acercan las palomas? Solamente el que los crió desde que eran pichones. Solamente esa persona, con esa persona se acercan. Es más, hay un estudio que dice que no es que las palomas, esas que son palomas mensajeras, no es que tengan un GPS muy desarrollado. No. Dice, simplemente las palomas tienen ese sentido de orientación y pueden llegar de un lugar a otro lugar a mandar un mensaje, no porque tengan un GPS increíblemente desarrollado, no. Dice simplemente porque saben dónde está su casa y dónde está su casa. Reconocen su casa, reconocen a su dueño, reconocen al que las crió, al que las cuidó, al que las alimentó. Las palomas no son algo, no son un animalito que sean fáciles de agarrar. Y sin embargo, aquí el pasaje dice que no solo descendió una paloma, sino que posó sobre Jesús. Juan no vio el Espíritu Santo, vio la paloma, pero entendió la señal. Fíjense, hermanos, cuando el Señor llama a una persona con claridad, la persona no ve nada. No ve al Espíritu Santo, no ve algo tangible que pueda decir, esto es Dios, esto no es Dios, no. Pero marcha seguro, marcha confiado. Aunque no siempre va a tener éxito, pero marcha seguro, marcha confiado. Esa persona no solamente no ve nada, simplemente confía. Ve la señal y confía. No ve algo tangible, pero confía. Lo que es más, ese creyente, ese nuevo creyente, viene a su corazón palabra del Espíritu y cuando esa persona habla, es como un soplo que da vida a los huesos secos, porque habla las palabras que el Espíritu Santo trae a su mente.
Vive una vida con denuedo, confiando en su testimonio con toda seguridad. Todo lo anterior porque el Espíritu viene a esa persona después del bautismo. Fíjense, hermanos, nosotros, los que hemos sido bautizados desde hace mucho tiempo, no es que el Espíritu Santo no venga a nosotros, no esté con nosotros. Decía un pastor, recuerdo que en una iglesia, decía, a mí no me gusta el canto de Espíritu de Dios, llena mi vida. ¿Se acuerdan? Llena mi alma, llena mi ser. Decía, a mí no me gusta ese canto. Dice el pastor, porque yo creo que el Espíritu Santo viene una vez y te llena para siempre. Y lo que decía el pastor es muy cierto, o lo que dice es muy cierto. Pero cuando nosotros vivimos una vida que no es acorde a Dios, que dice la palabra, que lo contristamos, que lo truncamos, que no dejamos que Él actúe con la debida libertad. Déjenme decirles, hermanos, que si nosotros dejamos que el Espíritu Santo que recibimos cuando somos bautizados, vamos a vivir más libres, más tranquilos, porque, miren, aunque no vemos nada, podremos estar seguros de que el Señor viene con nosotros. Se cuenta que una ocasión estaba el famoso escultor Miguel Ángel frente a una gran piedra de mármol y la estaba viendo y ponía sus ojos como cuando uno dice, está extasiado, dice, wow, qué hermosa piedra. Bueno, no decía qué hermosa piedra, pero eso se podía advertir. Oh, esto está hermoso, decía. Y su amigo que estaba ahí le decía, ¿qué tienes? Dice, es que hay allá algo hermoso. Y el otro le decía, pero pues es una piedra, ¿en serio es hermosa? No, es que tú no lo estás viendo, ahí hay algo sumamente hermoso. ¿Qué estaba viendo Miguel Ángel? Estaba viendo una escultura. Una escultura que todavía no existía, pero que iba a existir. Que debajo de un montón de roca, de cachos de roca, iba a emerger a base de cincel y mazo una hermosa figura. El primer golpe se dio cuando nosotros somos como esa piedra, hay algo hermoso. El primer golpe se dio, el cincel se dio cuando fuimos bautizados, cuando el Espíritu Santo vino a nosotros. Y cada día hay un golpe que el Espíritu Santo nos da hasta que culmine la obra. Mi querido hermano, es hermoso lo que tenemos después de que somos bautizados. Dice el versículo 11, volviendo a Marcos, dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay algo, y es el último punto que quiero tocar, hay algo hermoso que tenemos una vez que somos bautizados, hermanos. Y es que tenemos un contacto directo con Dios, un contacto directo con Dios. La escena del bautismo de Jesús fue una escena sublime, porque primero dice el pasaje que se abren los cielos, ¿no? Y después desciende el Espíritu Santo con forma de paloma, y la paloma se posa en él. Bueno, yo digo que aquí, no sé dónde se posa, no dice dónde, si en la cabeza, pienso que aquí. Pero no solamente eso, sino que se escucha una voz. Imagínense la voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Imagínense la voz que se escucha y todos, wow, ¿no? ¿Qué está pasando? Dios reconoce a Jesús, lo reconoce como su Hijo especial. Tiene una designación especial, va a ser una obra del mundo, va a ser el Redentor del mundo, y lo reconoce como su Hijo amado. Con pleno consentimiento, Él escucha esa voz. Miren, esa voz humanamente seguramente le renueva bríos a Jesús para seguir la obra. Dios dice que Él está complacido con su Hijo.
Pero no solamente está complacido con su Hijo, sino está complacido con todos los que están unidos por la fe en su Hijo. Pues el Hijo eligió desde antes de la fundación a aquellos que iban a disfrutar de la gracia, de la redención. Pues nos ha colmado de bendiciones. La voz del cielo junto a la paloma eran señales de que Jesús era el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Mucha gente, y fíjense, mucha gente quiere ver algo tangible, hermanos. ¿Qué es tangible? Algo que pueda tocar, algo que pueda ver que es real para creer en Dios. Sí, a toda la gente le gusta. Miren, aunque Jesús sanó enfermos, realizó milagros, levantó muertos, aún así había y hay gente que no cree en Él. ¿Podría haber más señales más tangentes que estas? ¿Podría haber señales más visibles, más tangibles que esas? Yo creo que no. Y sin embargo, hermanos, la señal que realmente nos conduce, la señal que realmente nos conduce a Dios, la mejor señal que nos conduce a Dios es responder a Dios desde nuestro corazón con fe. Hay quienes están confundidos porque dicen, yo hasta no ver, no creer. ¿Qué quieren ver? ¿Quieren ver milagros? Hay gente que ha visto milagros. Hace tiempo yo les conté que la hermana Juanita, la mamá del pastor, fue con su pastor, el finado y querido pastor Cosme Mendoza. Fueron a ver a una mujer que estaba endemoniada. Y la mamá fue a ver al pastor y le dijo, pastor, ayúdeme porque mi hija está endemoniada. Y estaba endemoniada. Dice la hermana, el día que venga la hermana, pregúntenle la historia. Estaba endemoniada. O sea, no como la película del exorcista, pero sí tenía un demonio la niña. Era una jovencita. Y a base de oración, de un esfuerzo inmenso espiritual, el demonio dejó a la chica. Y los padres vieron la señal, vieron el milagro. Y lo que dijeron es, gracias a la Virgencita, mañana vamos a ir a la villa a darle gracias porque te libero. Tal cual, Yo conocí la historia del pastor y la hermana me la confirmó. Hay gente que está confundida, quiere algo visible para creer en Dios. Y sin embargo, hermanos, nosotros tenemos contacto directo con Dios. Y ese contacto nos quita toda confusión. A los deprimidos les da motivo para alegrarse. A los solitarios les da una compañía eterna. A los que viven por la vida dando tumbos, cometiendo errores, les da y les ofrece un camino de vida correcto para vivir la vida completamente, valga la redundancia. Hermanos, no busquemos una señal espectacular. Después de que fuimos nosotros bautizados, nosotros tenemos contacto directo con Dios. No busquemos algo tangible. Mejor busquemos tener una vida limpia y renovada delante de Dios. Quiero terminar con esta historia, hermanos. Se cuenta que en una ciudad, en el teatro más importante, salieron unos carteles. Dijeron, va a venir el famoso violinista tal y va a tocar uno de esos violines que cuestan miles de dólares. Esos violines que son de una madera especial, que tienen un sonido sublime. Va a venir, así que todos están invitados. La gente pagó tickets, el teatro se llenó. Llegó, salió el violinista y empezó a tocar. Imagínense el violín, como sale. Una melodía sublime. Dice la historia que después de que terminó, hizo algo inédito, algo extraño. Dice la historia que el violinista agarró y tiró el violín. Y lo empezó a pisar. Y lo destruyó, de tal forma que solo quedaron astillas.
Y toda la gente estaba diciendo, wow, este tipo está loco, este violín vale miles de dólares, es carísimo. Y lo está rompiendo. Después sale el que trajo el espectáculo, el empresario, le dice, tranquilos, señores, no, este señor no se ha vuelto loco. Este violín que acaba de romper es un violín barato, cuesta unos cuantos dólares, cientos de dólares, eso es de los baratitos. Ahora sí vamos a escuchar el violín caro, de miles de dólares. Toca la melodía el violinista. Los que terminan el concierto, salen del concierto y les preguntan, ¿sí escuché? ¿Notaron la diferencia? La gente dice, pues no tanto, es casi igual. La mayoría decía, pues todo se escuchó igual. Esta historia es real, porque esta era la historia de marketing de un productor de violines, y decía al final decía esta historia. Lo que queremos es que el público vea, es que no importa qué tan caro sea tu violín, lo que importa es la mano que toca el violín. En ese sentido, hermanos, nosotros a veces podemos ser como esos violines baratos. Sí, somos muy baratos, la verdad. Algunos somos más baratos que otros. Y sin embargo, si la mano sabia del Creador se posa sobre nosotros, vamos a poder dar una melodía espectacular, hermosa, preciosa. Si esa persona, si ese creyente se pone bajo sus manos, sobre sus manos del Creador, enteramente sometida a su voluntad, atenta a lo que dice, su vida va a producir acordes de gracia. Y se dirá lo que se dirá, y la gente va a decir lo que se decía de los apóstoles. La gente decía, esta persona se conoce que ha estado con Jesús. Hermanos, yo quiero decirles, hace rato nos hablaba el pastor de salud y enfermedades. Los que estuvimos en la mañana, escuchamos esta reflexión. Yo quiero decirles, hermanos, que para que nuestra alma, nuestro espíritu tenga paz, tenga buena salud, echemos mano de esto que el Señor nos dejó la vez que fuimos bautizados. El Señor nos enseña y nos dice que debemos ser humildes, que están los cielos abiertos para que las cosas que parecen imposibles sean posibles, que su Espíritu Santo está a nuestra disposición, no solo para guiar nuestra vida, sino para que nosotros andemos con seguridad, confiando, aunque no vemos nada, confiando en que Él está con nosotros, pero sobre todo, que tenemos contacto directo con Él. No necesitamos algo tangible para creer, tenemos contacto directo con Él. Yo creo, hermanos, que si nosotros echamos mano de esto, quizás en algún momento le echamos mano, lo recibimos, lo aprovechamos, pero quizás muchos hemos dejado de tomar esto. Yo creo que si hoy lo hacemos, nuestra vida va a ser distinta y va a mostrar algo maravilloso a la gente, que nosotros verdaderamente estamos con Jesús. Cierren los ojos, hermanos, vamos a orar. Yo te quiero invitar, hermano, a que tú mires por un momento tu vida espiritual o tu relación con Dios. ¿Cómo es? ¿Es una relación sana? ¿Es una relación fuerte? ¿Es una relación donde tú vas de gloria en gloria, de victoria en victoria con Él? ¿O es una relación fría? Una relación que de pronto hay dudas, hay preguntas. De pronto la fe es muy pequeña. Este es el tiempo, hermanos, para que nosotros nos acerquemos una vez más a Él y le digamos, Señor, así como cuando tú nos bautizaste, así como cuando viniste por primera vez a nuestro corazón y nos dejaste todos esos beneficios, hoy quiero que sean para mí. Señor, gracias, Padre, porque el bautizo de tu Hijo Santo nos enseña que hay cosas a las que tenemos acceso, cielos abiertos, un contacto contigo, tu precioso Espíritu Santo que nos guía, que nos da seguridad por la vida. Señor, yo te suplico que tú vengas a nuestro corazón y nos des una vez más todo esto, Señor. De tal forma que nosotros podamos vivir la vida, dar testimonio y que la gente pueda reconocer que verdaderamente
estamos contigo. Señor, toma nuestro corazón, toma nuestra mente y lo que haya de ser transformada, cambiada, conmovida, Señor, que así sea, de tal forma que no salgamos igual que como estamos. Yo te lo suplico para cada uno de los que estamos aquí y los que han de ver esta reflexión, pues te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén.